Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Capítulo 5. El amor en los tiempos del cólera. Las cosas del destino. Encuentro. Esta es la historia de un telegrafista conservador que se enamoró de la hija de un ex coronel liberal. Luisa Santiago Márquez Iguarán era la niña bonita de Aracataca. Había nacido el 25 de julio de 1905 en Barrancas, La Guajira, pero desde 1910 vivía en aquel pequeño y caluroso pueblo del Magdalena. Creció bajo el brazo protector del coronel Márquez y Tranquilina Iguarán, y, según cuenta Dazo Saldívar en Viaje a la Semilla, era considerada una de las señoritas mejor vestida, de mejores modales y más refinada de Aracataca. A los ojos del tajante Nicolás Márquez, pocos hombres eran dignos del amor de Luisa, sobre todo después de que la muerte se había llevado a Margarita, su primogénita. Pero el destino ya había decidido contrariar los planes del coronel. Años antes del nacimiento de la bella Luisa, con el nacimiento de Gabriel Eligio García Martínez en Cincé, Sucre, en 1901. El joven Gabriel Eligio era seductor, curioso y soñador por naturaleza. Se había convertido en el primer telegrafista de Magangué y era conocido por su pasión por los libros, el violín y la medicina. Había llegado a Aracataca en 1924, después de abandonar la universidad por falta de dinero. Llegó sin mucho más que una carta en el bolsillo, firmada por el padre Aguado de Cartagena, donde lo presentaba como el nuevo telegrafista del pueblo. Allí el destino por fin hizo lo suyo y conoció a la bella Luisa Santiago. Durante 2 años, Luisa y Gabriel se amaron a escondidas, a pesar de los constantes reclamos y los inútiles esfuerzos del coronel y Tranquilina por separarlos. Intentaron todo, desde quitarle la palabra al novio hasta llevarse a Luisa al caserío de Manaure en La Guajira. Pero los enamorados siguieron encontrando la manera de estar juntos. Se enviaban telegramas, se comunicaban con códigos y gestos lejanos. Se mandaban razones con amigos y familiares y acordaban encuentros clandestinos, siempre con la promesa de casarse algún día. Finalmente, el 11 de junio de 1926, Luisa y Gabriel se casaron en Santa Marta, aún sin la bendición de sus padres, y tendría que llegar el nacimiento de su primogénito, Gabriel José García Márquez, para la reconciliación definitiva entre los Márquez y los García. Aquella historia llena de tropiezos y digna de ser retratada en una novela inspiraría a Gabo muchas décadas después para escribir El amor en los tiempos del cólera. Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. El libro se publicó en 1985, y aunque el truncado amor de sus padres fue uno de los grandes motores de esta novela, otros factores influyeron en su trama. Por ejemplo, la estrecha relación de Gabito con Barranquilla, Santa Marta y sobre todo con Cartagena, la ciudad en la que años después construiría la casa de sus sueños junto a su esposa Mercedes. Además de esto, y según menciona el Instituto Cervantes,
La novela nació de una crónica periodística en la que se hablaba sobre el fallecimiento de 2 amantes octogenarios en su escondite de Acapulco. Algo estaba claro, Gabo ya no podía escapar de aquella inquietud que venía persiguiéndolo hace años, una inquietud incesante sobre el amor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Fortuna. Tal vez su propia historia de amor también tuvo algo que ver. A Mercedes Raquel Barcha Pardo, la mujer silenciosa de cuello esbelto y ojos adormecidos de 100 años de soledad, la conoció en Sucre en 1941, cuando solía frecuentar la farmacia de don Demetrio Barcha. Mercedes y Gabriel volverían a encontrarse 4 años después en un baile de estudiantes, donde Gabo no perdería un segundo para pedirle que se casaran. Según el mismo escritor cuenta en El olor de la guayaba, esta fue tan solo una metáfora para saltarse los protocolos de aquella época para conseguir novia. A pesar de que ambos sabían, como Florentino Ariza y Fermina Daza, que tarde o temprano aquella metáfora se haría realidad. Y se hizo realidad, el 21 de marzo de 1958. Se casaron a las 11 de la mañana, vestidos de azul, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Barranquilla. Desde ese momento, la vida de Gabo y su carrera como escritor cambió, para bien y para siempre. El amor en los tiempos del cólera. Yo sabía que necesitaba un título que pareciera más de tratado médico que de novela, por toda la cuestión del cólera y por lo que había y la conclusión que había llegado durante la escritura, de que los síntomas del cólera son exactamente igual a los síntomas del amor. Entonces, sobre esa base, yo seguí la novela y había terminado y no tenía título. Sabía solamente eso, que debía ser de tratado de medicina. Y un día recuerdo perfectamente que me estaba afeitando y se veía El amor en los tiempos del cólera, enterito así. Pegué un salto y le dije a Mercedes, ya tengo el título. Según cuenta el New York Times en un artículo escrito por Penelope Green, cuando El amor en los tiempos del cólera fue publicada en inglés en 1988, García Márquez le dijo a Pete Hamill, periodista de Vanity Fair, una verdad irrefutable: escribes mejor cuando tienes amor en tu vida. Y es que Mercedes no solo está impregnada en todo lo que Gabo escribió, como él mismo le dijo a Ana Cristina Navarro en una entrevista en 1995, sino que, sin ella, no hubiese podido llegar a ser el gran escritor que fue. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, 100 años se tapan inclusive con su propio nombre. Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Miedos. Gabo siempre luchó con la idea de la soledad, la enfermedad y el olvido. La muerte le persiguió sin piedad y él la miró de frente. Siempre supo que era una trampa y para pelear contra ella solo le quedaba escribir. Aquellas luchas quedaron bordadas para siempre en su literatura. El amor en los tiempos del cólera las reúne con fuerzas como un reflejo de los miedos que lo aquejaron durante toda su vida. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa. Florentino Ariza sentía que el tiempo de la vejez no era un torrente horizontal, sino una cisterna desfondada por donde se desaguaba la memoria. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa. Tomó conciencia de que la muerte
no era solo una probabilidad permanente como lo había sentido siempre, sino una realidad inmediata. Luisa Santiago y Gabriel Eligio se tuvieron el uno al otro hasta que la muerte los separó en 1985. Más de 50 años duró aquel amor, al igual que el de Mercedes y Gabo. Dos historias de amor tan diferentes como incondicionales, cargadas de promesas, de cartas que solo ellos conocieron, de complicidad y de miedos compartidos. Dos amores destinados a la eternidad y quizás inmortalizados en aquella novela que nos mostró diferentes formas de transitar el enamoramiento y de luchar en vano contra la muerte. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Este podcast es un proyecto ganador de la convocatoria Árbol Gabo 2024 del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Fue realizado por Melissa Telles Hernández y Sara Mesa Pérez, con el montaje y musicalización de Santiago Pérez, el diseño visual de Daniel Esquivel y las voces invitadas de Ihad Arneman, Valkis Bernier y César Moreno, quien les habla. Para este episodio consultamos El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, así como Viaje a la semilla de Dazo Saldívar, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, Enigmas y confidencias de un amor legendario, de Clarín. ¿Quién era Mercedes Barcha, la musa de Gabriel García Márquez? De The New York Times. El amor en los tiempos del cólera en 10 reflexiones de Gabriel García Márquez, del Centro Gabo. Viviendo en dedicatorias, de Nexos, Universidad de Afit. La mujer que creó al creador, de El Mundo. Asume el telegrafista de Aracataca y de cómo narra García Márquez la peste del cólera que vivió Cartagena, de El Tiempo. Y la cronología del Centro Virtual Cervantes. Utilizamos también fragmentos sonoros de la vida según Gabriel García Márquez, de la charla con Ana Cristina Navarro, RTV 1995, y de Tratos y Retratos con Silvia Lemus del Canal 22 de México 1993. Puedes encontrar la información completa disponible en nuestra descripción.